Bueno amigos, bienvenidos a Bérgamo. Ya estamos acá en la ciudad. Lo que vemos allá atrás es la estación del tren. Y si me giro acá, lo que van a ver ustedes al lado de allá es la estación de buses, donde vamos a poder tomar cualquier tipo de bus, el autoestradal que nos trae desde Milán. Vamos a tomar como referencia a Milán. Si vienes desde Milán, puedes venirte en el tren y llegar acá a la estación de trenes y ir a la estación de buses y tomar un autobús para donde quieras. Aquí, como decíamos, lo más turístico es la Città Alta o la ciudad alta, que es el casco antiguo, y desde acá puedes tomar el autobús para allá o puedes tomarlo hacia el centro de la ciudad, o si vas al aeropuerto de Orio al Serio, que es un aeropuerto muy importante también puedes tomar un autobús desde aquí. Y al frente del aeropuerto también hay un centro comercial que se llama el Orio Center, que es un centro comercial grandísimo, muy importante, muy bonito. También puedes tomar el autobús. Es decir, acá desde este lugar puedes partir hacia donde quieras. Y ahora pues lo que vamos a hacer es caminar de aquí hasta el centro para poderles mostrar toda esta vía que es verdaderamente hermosa. Entonces no vamos a tomar ningún autobús, vamos a irnos caminando. Bueno, aquí estamos pasando por un mercadillo muy chévere, muy bonito, muy bien organizado. Acá empezando ya la vía principal que va hacia el centro de acá de Bérgamo. Y lo primero que nos encontramos caminando por esta vía es la iglesia de Santa María Inmaculada de la Gracia. Es una iglesia con un estilo neoclásico en forma de cruz griega. Y recorriendo esta vía, que es la vía Papa Giovanni XXIII, la vía que va desde la estación hasta prácticamente el pie de la Città Alta, encontramos estos dos propileos que se encuentran a los lados de la carretera. Se llama la Porta Nuova. Fue construido en 1837 con un estilo neoclásico y el motivo fue la entrada a Bérgamo de Fernando I de Austria. Aquí se encontraba la guardia aduanera que se encargaba de controlar las mercancías que entraban a la ciudad. Siempre que nos encontramos estas construcciones, que las vemos muy frecuentemente acá en Italia, eran casetas de aduana en su época. Eran la entrada a la ciudad y allí se hacía el control aduanero. Bueno, y después de atravesar la Porta Nuova, llegamos a la Piazza Matteotti, que es esta que vemos acá atrás. Y en Bérgamo tampoco podría faltar un monumento a otro de los grandes responsables de la unificación italiana, el monumento al primer rey de Italia, que se encuentra en la Piazza Matteotti y fue inaugurado en 1884. Y un monumento que me llamó la atención porque nos pone a reflexionar mucho es este monumento al Partigiano, donde aparece un miembro de la resistencia contra el fascismo y el nazismo que ha sido torturado mientras una mujer llora su muerte. Este monumento fue realizado en 1977 por el escultor Giacomo Manzù. Bueno, y aquí prácticamente a un lado de la Piazza Matteotti encontramos la otra piazza, que es esta, la Piazza Vittorio Veneto, donde está el monumento a los caídos. Detrás de estas torres de aduana encontramos el monumento a los caídos. Es un monumento que fue erigido en 1922 en honor a los soldados oriundos de Bérgamo que murieron durante la Primera Guerra Mundial. Actualmente se puede visitar su interior. Bérgamo fue la ciudad que más puso soldados en la Primera Guerra Mundial y por ende fue la ciudad que tuvo más bajas. Por eso encontramos tantos monumentos aquí a los caídos, a los soldados caídos en esa guerra. Y en la Plaza Vittorio Veneto, junto a la Torre de los Caídos, encontramos este obelisco de piedra arenisca. El obelisco se erigió en 1778 en honor al grande Giovanni Francesco, aunque en 1797 se colocó un medallón
con la efigie de Napoleón Bonaparte, después del hundimiento del Imperio Napoleónico. Y aquí hemos llegado a la Piazza Dante. Dice que data de los años 800. Y nos encontramos una feria aquí, otro mercadillo. Vamos a mirarlo. En la Plaza de la Libertad, que se encuentra alrededor de la Porta Nueva, donde encontramos los monumentos más característicos de la ciudad baja, así como su zona comercial con bellas galerías fortificadas, se encuentra un edificio que cuenta con 12 columnas gigantescas que alberga la prefectura de la ciudad. Este edificio fue construido en 1936 para albergar el partido fascista y fue bautizado como la Casa de la Libertad. Bueno, y como pueden ver, estas ciudades tienen mucho más que mostrar que solamente el lugar turístico que siempre vienen a visitar. Acá en esta parte baja encontramos definitivamente muchísimos lugares muy hermosos, aparte de que podemos apreciar más la vida local, porque definitivamente en la ciudad alta es donde va todo el turismo. Aquí podemos ver más los locales, interactuar. De hecho, acá acabo de encontrarme la callecita que yo siempre les llamo la calle real, como en los pueblos en Colombia que les dicen la calle real. Siempre las ciudades italianas y los pueblos italianos tienen como esa calle real. Vamos a recorrerla. Bueno, y desafortunadamente ya está anocheciendo, apenas son las 4:30, pero acá al contrario en verano, que anochece casi a las 10 de la noche, en esta época a las 4:30 prácticamente ya empieza a oscurecer y a las 5 de la tarde está completamente oscuro, o sea que el día nos dura muy poco. Voy a tener que volver otro día para hacerle la ciudad alta, mientras terminemos de recorrer aquí la parte baja de Bérgamo. Me encanta cuando uno va caminando en estos lugares y de pronto, ¡pum!, te encuentras una columna romana no sé de cuántos años como esta. Oigan, y he girado por callejones y uno y el otro. Y les cuento que ya no tengo ni idea a dónde voy, creo que estoy perdido, pero no importa. Este lugar está muy bonito, muy interesante. No me quiero ir, no me quiero ir. De verdad que Bérgamo es una ciudad encantadora, encantadora. Y llegó la noche y se puso más hermosa esta ciudad, se puso más interesante aún, más vemos la vida local. Me quedo por acá otro rato. Nos quedamos, ¿verdad?
Pues les cuento que el ambiente acá en Ciudad Alta, en Chita Alta, hoy está increíble, increíble, de verdad, de no perderse. No me arrepiento de haber venido. El frío no importa, no importa el frío, de hecho me gusta el frío. Definitivamente Bérgamo es una ciudad que no se debe perder si llegas a venir a Italia. Son tantos los lugares en Italia para visitar que prácticamente no le alcanzaría el tiempo, pero esta ciudad la recomiendo, no pierdes la avenida. Bene, aquí vemos la famosa tripa italiana y este es el vin brûlé. Dicono il mio paese. Oggi trippa, domani bucecca, poi domani si crepa. Y aquí podemos ver cómo hacen la polenta, miren allí. Voy a combinarles estas imágenes que estoy grabando ahora en el día con las que grabé anoche para que las vamos viendo alternadamente. Oigan, y esta decoración es real, miren, este es el hielo que quedó de la nevada de ayer y mire qué decoración que le da a este lugar tan hermoso. Bueno, y aquí hemos llegado a la Piazza Vecchia. Este es uno de los lugares más representativos de aquí de Ciudad Alta. Y ese que ven a mis espaldas es el Palazzo Nuovo, o sea, el Palacio Nuevo, construido en 1600. Imagínense si ese es el Palacio Nuevo, ¿cómo será lo más antiguo que hay acá en esta plaza? Dicen que decir Piazza Vecchia es igual que decir Chita Alta. Durante siglos representó el corazón de la política local y sigue siendo uno de los lugares preferidos por los bergamascos. La plaza está ubicada en el centro de Chita Alta, en una parte encerrada por muros venecianos, con una forma rectangular casi perfecta. Es una de las plazas más importantes de Bérgamo. En esta plaza también encontramos la fuente de Contarini y también encontramos el Palazzo della Ragione, Palacio de la Razón, debido a que se usó como tribunal bajo el poder veneciano. Realmente que esta Piazza Vecchia es hermosísima y toda la historia que hay acá alrededor de esta plaza, el conjunto de edificios puestos armónicamente allí, y aparte de eso aquí adelante nos vamos a encontrar dos iglesias casi una al lado de la otra. Una de ellas es la catedral y la otra es una basílica y vamos a ir a mirarlas porque tienen frescos muy importantes y son demasiado hermosas, vale la pena entrar a las dos y perder un buen rato de tiempo allí mirándolas. Y así como les digo, miren, esta es la basílica y esta es la catedral. Pues los invito a que entremos a la basílica. Que este lugar está bellísimo, bellísimo. Ya había entrado aquí una vez y yo creo que se puede entrar 100 veces y 100 veces te vas a sorprender en este lugar. Es precioso. Madera de
lugar es verdaderamente bellísima. Es una obra de arte. En 1137, en la Piazza del Duomo en la Città Alta, construyen la Basílica de Santa María Maggiore. Lo hacen grande, la iglesia revela de inmediato su esplendor y se embellece aún más en los siglos siguientes. Frescos, estucos, tapices e incrustaciones de madera hechas con diseños del famoso artista Lorenzo Lotto decoran hoy el interior del edificio. Todo lo que vemos ahí en el techo es tallado, es en alto relieve. Es verdaderamente increíble el trabajo que tiene esta iglesia. Definitivamente vale la pena venir a visitarla. Esa iglesia verdaderamente es bellísima, bellísima. Hay tantas obras de arte allí que sale uno algo mareado de tanto arte. Bueno, y vamos a entrar acá a esta que es la catedral, es el Duomo de Bérgamo. Esta catedral, aunque más sencilla que la basílica, no deja de verse también espectacular, es hermosa y tiene muchos lugares interesantes. Por acá en una especie de gruta que encontramos están los restos de cardenales de Bérgamo. Y acá mismo encontramos esta capillita, una pequeña capilla dentro de la catedral dedicada al Papa Giovanni XXIII, que fue un papa nacido acá en Bérgamo. Sin duda lo más precioso y destacado que vamos a encontrar en esta catedral es acá dentro de la capilla. Se trata de la tiara del Papa Juan XXIII, hoy santo, y se trata de un reluciente tocado de oro tachonado de perlas, rubíes, diamantes y esmeraldas, creado por Attilio Nani. No me imagino cuánto podría costar esto con esa cantidad de joyas que tiene él. Acá en otro ángulo de la catedral encontramos esta capilla de la Santísima Eucaristía. Está bellísima, bellísima también. Bueno, y como ven, la catedral, aunque parecía sencilla, tenía muchas cosas para conocer allí. Las dos capillitas, la dedicada al Papa y la otra preciosa, preciosa que va allí, la gruta donde están los cardenales. Por eso les digo, no se pierde la entrada a ninguna iglesia. Pues la catedral y la basílica y el Palazzo della Ragione, todo esto aquí en la Piazza Vecchia. Definitivamente aquí es donde está el corazón de Città Alta y el corazón de Bérgamo. Y me he adentrado acá en un lugar que no entiendo muy bien porque está todo encerrado, es como un patio y la salida es esa. ¡Wow! Y caminando por este callejón he llegado a un lugar bellísimo, miren.
Pues les cuento que el lugar era privado, no sabía, y alguien salió y me dijo que no podía estar ahí porque el lugar es un seminario y es un lugar efectivamente privado. Estaban las puertas abiertas y pues yo entré. Bueno, y les explico el tema de los funiculares acá. Hay uno que viene desde la parte baja y sube hasta acá a lo que es la Chita Alta, donde comienza, digamos, la calle que les digo que es la calle real. Y está el otro que queda al final de esta calle real, que es el que sube a San Vigilio. Ese es el que va para un castillo más arriba todavía de esta Chita Alta. Son dos funiculares diferentes que puedes disfrutar acá si llegas a venir. Y las opciones son: tomas el bus que dice Chita Alta en la estación de buses o de trenes, y puedes con ese mismo tiquete, si quieres bajarte, porque para en la estación del funicular, y subirte del funicular si lo quieres hacer así, o llegar hasta acá en el bus también. Con el mismo tiquete lo puedes hacer. Y este lugar, que nos pegamos una buena subidita aquí a la roca, es otro lugar que ahora lo tienen como homenaje a esos soldados caídos que les hablaba en el video anterior. Miren allí toda la lista de esas personas. Impresionante la cantidad de gente que muere en una guerra. Cosas absurdas de la humanidad. Y este lugar, en este sitio tan espectacular, es un homenaje a esos soldados caídos. Bueno, y de esta manera concluyo esta visita a Bérgamo, una visita a la cual le tuve que destinar 3 días. Comenten qué tal les pareció esta visita, qué fue lo que más les gustó de todo este recorrido. Comparte estos videos con las personas que sepas que le gustan este tipo de videos. No olvides suscribirte, es muy importante que te suscribas y le das clic a la campanita, porque la campanita te notifica cuando suba un video nuevo y así no te pierdes ninguna de estas aventuras. Y desde Bérgamo, desde Chita Alta, me despido. Hasta una próxima.